Adoramos y bendecimos el dulce nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente hoy, martes, continuando con este estudio bíblico de la carta a los Hebreos. Y hemos estado desmenuzando esta carta en la medida en que sea posible, no solo haciendo el recorrido que estuvimos haciendo el pasado martes, sino resaltando unos puntos que son bien relevantes. Hoy quiero compartirles sobre los misterios de la fe basado en el capítulo 11. Y el martes entonces es que vamos a tocar el aspecto de la conciencia, la nueva conciencia que el Espíritu Santo nos da para que opere en nosotros en esta nueva naturaleza. Pero antes oramos al Señor, nos presentamos delante de Él y entramos directamente. Padre Santo y bueno, en esta preciosa noche, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu amor, tu fortaleza, Señor, la salud y la vida abundante que disfrutamos en ti, oh Cristo Jesús. En esta preciosa noche, Señor, renueva nuestras fuerzas como las águilas. Renueva nuestras fuerzas, abre nuestro entendimiento para recibir, Señor, la comprensión correcta de tu palabra, que seamos edificados y afirmados en ella, Señor amado, para continuar adelante y continuar compartiendo con otros de estas grandes y profundas verdades. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento ahí donde están. Como saben, el pasado martes estuvimos aquí repasando en 5 aspectos, ¿no?, los beneficios de este nuevo pacto. Hicimos una comparación paralela de lo que era el antiguo pacto y de lo que es los beneficios del nuevo pacto. Y hoy entonces entramos en el capítulo 10 al final con estos versículos para entrar en una porción bíblica que cada vez que la leo, cada vez que la estudio, me confronta, me desafía, me reta a autoevaluarme, a examinar en este andar en fe en el Señor, y es precisamente la galería de fe del capítulo 11 de Hebreos. Pero vamos a leer lo que dice al final del capítulo 10, del versículo 35 en adelante. Dice: no pierdas la confianza, no pierdas la confianza. Esa es la línea que quiero resaltar en esta preciosa noche. No pierdas pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, tiene grande recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Agárrate de esa palabra. Nosotros somos de los que no retrocedemos. Vamos adelante en el nombre del Señor. Vamos adelante con la ayuda del Señor. No perdamos la fe y la confianza. Amén, hermano Cheo. No perdamos la fe ni la confianza. El Señor nos asiste. El Señor nos ayuda. Y entonces entra en el capítulo 11, que es esa galería de fe. Cuando el autor de Hebreos nos dice: no pierdan la confianza, sean pacientes, la promesa de llegar, o sea, la parte de la promesa donde Él dijo que regresaría. Él va a regresar, Él nos va a reunir. No retrocedas, no pierdas la fe, vamos adelante. Y luego nos pone este ejemplo, y este ejemplo es el que le decía en otras ocasiones, que me acuerda aquellas 2 ancianas de Colombia que les conté cuando me tocó ministrar en aquella iglesia al mediodía y tuvimos que salir de la iglesia. De allí salimos en autobús. Ellos le dicen unos busitos, son como unas guaguitas pequeñas pero de 2 pisos. Y ahí nos fuimos en ese bus para la casa de uno de los pastores, que ahí era donde íbamos a comer
y de allí entonces salíamos al auditorio donde era el evento grande del cierre en la noche. Pero yo salí, llegué a la casa de ese pastor, comimos, reposamos y luego de allí salimos para las 6 de la tarde estar en el auditorio de aquella plaza en Colombia, en Bogotá, y a esa hora estaban llegando esas dos ancianas. Y cuando yo veo que están llegando, como ya había hablado con ellas en la iglesia donde nos despedimos para encontrarnos en ese evento, y les pregunto, qué bueno que llegaron aquí, que pudieron venir para el evento del cierre. Eran como 12 iglesias que iban a estar reunidas allí y que íbamos a recibir dentro de la organización. Y cuando les digo a ellas, ¿y con quién vinieron? ¿Cómo llegaron? Porque yo había llegado en esa guaguita y fueron 2 paradas. Y ellas dijeron, no, nosotros vinimos a pie. Yo, ¿cómo va a ser y de dónde ustedes vienen? No, cuando se acabó el culto allá, aprovechamos y nos vinimos para llegar a tiempo. Yo estoy hablando de que una de ellas tenía 81 años, la otra tenía 79. Y ellas salieron de aquella reunión al mediodía y siguieron a pie para poder llegar a tiempo a ese evento de la noche. Y de ahí yo dije, Señor, definitivamente no hay excusa delante de tu presencia. O sea, si alguna excusa tenemos, cuando yo vaya al cielo, tú vas a poner esas 2 ancianas al lado tuyo y me vas a preguntar, ¿qué era lo que tú me tenías que decir? Porque con esas 2 ancianas basta. Y eso es lo que yo digo con esta galería de la fe. Cuando vayamos a la presencia del Señor, cualquier argumento que hubiésemos tenido para permanecer firmes en esta fe, tenemos toda la evidencia de estos testigos que murieron creyendo sin haber visto, que es lo que representa esa porción bíblica, y les quiero leer en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por medio de ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, herederos de esa misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, que se refiere a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ahí comienza: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar por los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, se sostuvo viendo al invisible. Por la fe celebró Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está hablando del sacrificio de Jesucristo. Está hablando de la promesa del Mesías. Está hablando de que estos creyeron en lo que no vieron, referente al cumplimiento del pacto y la promesa del Mesías, el Redentor de Israel.
el autor de Hebreos, recuerden que está escribiendo esta carta a unos hebreos que por lo que leemos en la carta han perdido la fe, han perdido el ánimo. Y algunos de ellos han retrocedido en la fe y han adoptado costumbres hebreas judaizantes en su relación con Dios. Y ahí es donde el autor de la carta le hace este recorrido completo. Y es por eso que se inició ese debate de si la carta le pertenecía a Pablo o no, porque recoge completamente el repaso de toda la ley y de todo el sistema levítico y de todo lo que fueron la función de los profetas y todo lo que ocurrió hasta Cristo y lo que Cristo cumplió al venir, morir, resucitar y prometer el regreso. Pero esta carta también nos toca a nosotros en el sentido de que el autor de Hebreos no solo habla del cumplimiento de manera escalonada y progresiva en la manera en que él repasa, colocando a Cristo como el centro, sino que habla, y escuche bien, cómo aquellos murieron creyendo, incluso estuvieron expuestos a la muerte de manera tan sanguinaria como lo presenta aquí, creyendo fielmente, sin retroceder, sin renunciar, firmes hasta la muerte, creyendo en ese Mesías que ellos no pudieron ver con su propia vida. Pero este autor de Hebreos también dice, ese mismo que llegó, que cumplió, que estableció un nuevo pacto, que lo vimos, que vivimos con él, es el mismo que dijo que regresará. Por lo tanto, nosotros somos una generación que no vimos, pero hemos creído y estamos esperando su regreso. Y en ese sentido la carta nos reta y nos desafía porque dice, si estos creyeron hasta la misma muerte, tú no retrocedas, porque ya Él vino, cumplió y validó. Ahora solo esperamos su regreso. Por lo tanto, tenemos todos estos testigos y estos testimonios de fe que nos exhortan a nosotros, que nos animan a nosotros, que nos desafían a nosotros para igualmente permanecer firme. Ya no esperando a alguien que ha de venir porque Él vino, estamos esperando a alguien que va a regresar, que dijo que regresaría. Ahora bien, cuando estamos hablando en términos de la fe, y aquí acomodamos principios de la neuroteología cristiana, esto es parte de las clases que da la Universidad de Neuroteología Cristiana, cuyo director, presidente y autor de esta disciplina es el doctor Héctor Colón Santiago. Y cualquiera de ustedes que esté interesado en ampliar conocimiento en este terreno, pues les aconsejamos siempre que acceda a la página de la Universidad de Neuroteología Cristiana en Puerto Rico, cuyo fundador y presidente es el doctor Héctor Colón, y ahí puede ampliar mucho más. Entonces, cuando estamos hablando del término de la fe, en este pasaje bíblico específicamente, el acto de la fe es esencialmente hacernos aptos de recibir las capacidades espirituales que provienen solo del Espíritu Santo. Eso es lo primero, el primer trabajo que hace el Espíritu Santo. Es el que confirma y afirma en nuestro espíritu lo que Dios está haciendo. ¿Quién es Dios? Lo que Él está obrando en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos hace aptos para recibir esas capacidades espirituales. Las grandes cualidades de la fe no se demuestran en alcanzar cosas inmediatas que son accesibles con un poco de esfuerzo humano. Miren y evalúen, estudien este capítulo 11 para que ustedes vean que la fe, si habláramos del origen de la fe, el autor de Hebreos dice, el origen de la fe es Cristo. Él es el que inicia
y el que perfecciona esa fe. Él es el que inicia. Si nos vamos entonces desde el Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que Dios creó al hombre, ¿verdad?, a imagen y semejanza, y Pablo es el que nos presenta más ampliamente que a imagen y semejanza de su Hijo. Pero como su Hijo está representado allí, Padre, Hijo, Espíritu, un Dios trino, la triunidad trabajando en la creación, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza en plural, pues estamos estableciendo por el apóstol Pablo, que es el que trae esta doctrina, porque en el Antiguo Testamento esto no estaba. Pablo es el que habla entonces en términos de Padre, Hijo, Espíritu. Por lo tanto, ahí está representado. Pero cuando estamos hablando de tú y de mí, específicamente es que Pablo nos amplía el conocimiento cuando dice fuimos creados a imagen y semejanza de su Hijo, Jesús. Pues en términos de biología, en términos de alma y en términos de espíritu, porque Dios no tiene forma biológica, aunque nos da permiso para que hablemos de las faldas del Señor, de las manos del Señor, del corazón de Dios. Es como si Él nos diera ese permiso para que nosotros nos familiarizáramos con Dios. Pero la palabra es clara, Dios es espíritu, punto. Dios es espíritu y solo tenemos comunión con Él como espíritu. Ahora bien, en términos de hijo biológicamente como tú y yo, una estructura de emociones igual que las tuyas y las mías. Por lo tanto, Pablo es el que nos trae esa revelación más completa. Pero cuando vamos al Génesis y vemos cómo Dios creó al primer hombre, al primer ser humano, hombre, mujer, porque posteriormente vino la mujer, cuando Dios los creó tenía una relación directa con ellos, una comunión completa con ellos. Había un lenguaje con el que Dios se comunicaba con ellos. Mi pregunta es, ¿se necesitaba fe allí para esa relación? No creo. No creo que se necesitara fe. Dios creó al hombre y había una relación, había una comunión directa. Por lo tanto, en el cielo tampoco necesitamos fe. De hecho, Pablo lo dice, 3 cosas nos ha dado Dios: fe, esperanza y amor. De todas estas, la más importante es el amor, porque el amor sí lo tendremos desde la eternidad. La esperanza al ver cumplida la promesa del Señor y todos estemos reunidos con Él. Así que en el cielo tampoco necesitamos esperanza. Fe no la necesitamos en el cielo. Por lo tanto, la fe tiene un propósito, se inicia en algún lugar por una razón específica, tiene una función y tiene un cumplimiento. Cuando hablamos en términos de la fe, entonces podemos colocar por lo que dice la palabra del Señor, que cuando el hombre cae, peca, comete pecado, queda separado de esa relación, queda separado de esa comunión. Por lo tanto, su percepción quedó distorsionada. Y cuando hablamos de percepción, hablamos de los sentidos básicos, porque cuando hablamos en términos de percepción es la manera en que a través de los 5 sentidos básicos que conocemos, nosotros a través de experiencias externas o internas traducimos esa información y vamos formulando esa respuesta dentro de nosotros. Pero cuando hablamos de la creación, en esa comunión única que el hombre tenía con Dios y en el lenguaje con que Dios se comunicaba con ese primer ser humano, había claridad de interpretación, había claridad de percepción. El hombre entendía a Dios de alguna manera porque Él le dio orden para que pusiera nombre a los animales. Él se comunicaba con Él, con ese ser humano. Pero dice la palabra del Señor que después que el hombre cayó y Jehová Dios, Dios apareció, dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, me escondí. Ya su percepción quedó distorsionada a causa del pecado. Por lo tanto, ahí donde surge esa separación,
donde surge ese rompimiento, porque recuerden que el hombre fue sacado de la comunión representada en el Edén. En la creación Dios establece lo que era el paraíso, el Edén. El hombre fue sacado y dice la palabra que unos querubines con unas espadas encendidas revoloteaban para que el hombre no regresara allí. El asunto es, para ponerlo más simple, mis amados hermanos, que esa separación total, esa percepción distorsionada, donde ya la voz no sonaba igual, porque ahora el interior estaba dañado, ahí es donde colocamos la fe. Cuando Dios establece en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la simiente. Cuando Dios le dice a ese primer ser humano, en esas palabras que aparecen en Génesis 3:15, que Él se encargaría de ¿qué? De traer redención. Donde surge el primer sacrificio, derramamiento de sangre. En otras palabras, esto no lo dice la Biblia, solo estoy infiriendo en lo que puedo entender de la palabra. Tú no te puedes acercar a mí porque yo soy un Dios santo y tu estado pecaminoso no te permite acercarme a mí. Pero yo voy a buscar la manera de acercarme a ti para que volvamos a tener la misma relación. Aunque no me escuches igual, aunque no me entiendas igual, aunque no interpretes la vida igual, yo voy a colocar en ti la confianza de que puedas tener precisamente la esperanza de que esta relación se va a componer nuevamente, se va a arreglar nuevamente. Y ahí se inicia la fe. Por lo tanto, la fe, escuche bien, la fe, el propósito principal de la fe es devolverme esa relación y esa confianza con Dios que se perdió en el Edén. ¿A quién Dios usa para recuperarme a mí y restaurar esa relación? A Jesucristo. Y por eso el autor de Hebreos dice, el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Porque cuando Dios establece el plan de redención, ya Jesucristo está implicado en ese plan de redención. El Cordero de Dios, el que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando vemos la galería de la fe, todos estaban mirando que el cumplimiento de esa promesa que Dios había dado desde Génesis 3:15, donde se restauraría nuevamente. ¿Y quién lo iba a restaurar? Un Mesías prometido. Por lo tanto, el hombre se dirige a esa promesa, a ese pacto que Dios le dio. Se inicia la fe. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las grandes cualidades de la fe no se demuestran en alcanzar cosas inmediatas que cualquiera otro puede usar con un poco de esfuerzo. Me explico. Si la fe, su razón principal es acercarme a Dios, conocer a Dios y anhelar las cosas eternas que no perecen, ¿por qué a veces simplemente usamos la fe para, como dice el profesor y lo cito, casa, carro, zapato y comida? Tengo fe que voy a tener este trabajo. Y otro estudia más y se esfuerza más y busca una pala y consigue el trabajo. Porque hay de todo. La palabra dice que el reino de los cielos es como el mar, que cuando se tira una red trae toda clase de peces. Y ahí hay erizo, hay guabina, hay tiburones, ahí hay de todo. Mero, salmón, ahí hay de todo. Pero no nos toca a nosotros separarlo. Hay que dejarlos enredados en la red. En su debido tiempo Dios va a separar, ¿verdad? Cada cual. Pero el asunto es ese. Tengo fe en que voy a pasar el examen, tengo fe. Bueno, tú estudia, repasa, disciplínate, ora al Señor. Y claro, la fe está envuelta en que Él me va a recordar las cosas en el momento del examen. Pues no voy a ir al examen a decir, Señor, ayúdame, si no le metí nada a la cabeza. Entonces, igual, Señor, ayúdame a conseguir esta casa. Bueno, administra bien lo que tiene, como decía mi papá. Uno estira la pierna hasta donde llega la sábana. Si no te arropa el pie, olvídate de la mejor oferta que te hagan, a menos que el gobierno te dé un bono de esos bonos que da el gobierno, que te baje el pago de la casa.
Pero no te dejes llevar por el que te quiera vender la casa y todos los chanchú que quiera hacer y todos los remiendos que quiera hacer, porque a la larga después la hipoteca te toca a ti, no al banco ni al que te ofreció la casa. Estoy diciendo esto porque a veces dirigimos nuestra fe a cosas que con más esfuerzo otros los pueden conseguir, mientras nosotros estamos dependiendo que Dios supla todas nuestras necesidades. Cuando la razón principal de la fe, y no me malentienda, la razón principal de la fe por tener un origen espiritual está estrictamente vinculada con los asuntos espirituales. Todo lo demás son bendiciones que nos persiguen en nuestra obediencia, como dice la palabra. Busca el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas, y lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. Lo que pasa es que a veces pedimos cosas que no necesitamos, que queremos, y que las damos por necesidad. La fe siempre nos lleva a metas espirituales. La fe educa nuestro espíritu mientras transitamos por ella y va configurando nuestro cerebro a las demandas que surgen de la misma fe. Por eso dice el autor de Hebreos: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Entonces la fe no solo puede activarse al máximo desde nuestra comunión a solas con Dios. Repito, la fe, aclaro, solo puede activarse al máximo desde nuestra comunión a solas con Dios. La fe nos lleva a ser reverente, a respetar su soberanía, a respetar los términos que Él establece para las bendiciones que ya ha prometido darnos. La fe aprende a esperar el tiempo adecuado del cumplimiento de sus promesas. La fe me lleva a comprender la manera en que Dios trata los asuntos de mi vida. Y la fe me ayuda y me enseña a confiar y a no retroceder, porque Él es fiel y Él cumplirá. La fe no es una emoción. La fe no es un proceso intelectual. La fe no es una decisión, pero influye en mis emociones, influye en mi entendimiento e influye en las decisiones que tomo. La fe es un estado o espacio espiritual en el cual hemos sido injertados por el Espíritu Santo para hacer realidad las verdades del cielo aquí en la tierra. Si queremos tener fe, debemos comenzar por tener un verdadero tiempo a solas con Dios. Mateo 14:23 dice: y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él tenía su propio programa de oración. Los judíos subían 3 veces al día al templo a orar. Jesús tenía su propio programa de oración, tenía su propia relación personal con el Padre y nos modeló. Lo que le digo a la iglesia, porque he aprendido a través de estas clases de neuroteología cristiana: identifica tu monte para que te vayas allí a orar y apartes tu tiempo con el Señor. Jesús iba a los montes literalmente. Claro que podemos hacer vigilia en los montes, el área este de Puerto Rico nos ayuda en eso. Teníamos lugares donde íbamos a orar en los montes, en Maunabo, en Calzada de Maunabo, en la Loma de Collores, en Las Piedras también. Aquí hay algo que se llama el Monte de la Oración, por aquí también. Yo nunca he ido, pero he visto el letrero. Pero no estamos hablando estrictamente en un lugar geográfico. Lo que estamos hablando es ese lugar, tiempo, espacio que yo hago único entre Dios y yo. Mi monte puede ser el balcón, la terraza, el cuarto, la sala. Algunos tienen el baño, algunos tienen mejor comunión en el baño y ahí escriben y toda la cosa. Cuando hablamos en términos de identifica tu monte, es identifica ese lugar donde tú te encuentras con Dios, donde tú separas ese tiempo de comunión con Él. La fe está en su terreno más fértil cuando es puesta en los asuntos divinos para que estos se hagan realidad en mi mundo natural. Dios nos da la fe como un don que es de Él.
y tiene su máximo sentido cuando primordialmente buscamos el reino de Dios y su justicia, y en segundo lugar, para que todas las demás cosas, a causa de la prioridad que tenemos con Dios, entonces Él nos añada. La fe significa que podemos vivir en armonía con los principios divinos desde nuestros propios procesos espirituales, emocionales y biológicos. En ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden, el espacio y el tiempo de la fe. Es decir, la fe nos hace vivir en consonancia con el reino de Dios. Y precisamente es nuestro cerebro de forma natural el que va alineando todas las capacidades que Dios nos dio para el cumplimiento de ese propósito, de ese principio, proveyendo las correspondientes configuraciones, conexiones para vivir esa experiencia al máximo. Nuestro cerebro ha sido diseñado por Dios para encontrar su máxima armonía en los asuntos divinos. Esto se evidencia en la experiencia diferente que experimentamos cuando estamos en comunión con Dios, cuando le adoramos, cuando vemos nuestras peticiones contestadas, pero también es evidente cuando nuestro espíritu nos hace aspirar a algo mejor, cuando nuestro cerebro le proporciona todas esas estrategias para alcanzarlo. Y es por eso que ese capítulo comienza diciendo: por la fe entendemos. Entendemos. La fe no puede estar en conflicto con las capacidades que Dios me dio para pensar, para analizar y evaluar. A veces escuchamos predicadores y yo entiendo el principio que quieren hablar, pero quizás el vocabulario pues no tiene armonía con lo que encontramos en la palabra. Escúcheme bien. He escuchado muchos predicadores que dicen: mire, esto es por fe, olvídese de la mente, olvídese, esto es por fe. No trate de racionalizar los asuntos de la fe. Pero si es que Dios me dio la capacidad de racionalizar en el terreno de la fe. Si Él fue el que me dio la capacidad de pensar, si Él fue el que me dio la capacidad de analizar, si Él fue el que me dio la capacidad de evaluar y de percibir, ¿por qué esas capacidades van a estar en guerra con los asuntos de la fe? La Biblia dice: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Pues yo no entro en cuestiones en el terreno de mi mente, porque el terreno de mi mente fue preparado para recibir eso por fe. ¿Me doy a entender? Y fertiliza el terreno de mis pensamientos, preparándome para que lo sobrenatural sea natural en mi vida. Mientras yo esté en conflicto sobre los asuntos espirituales y lo que es mis pensamientos, esto es mi mente, esto soy yo, mientras yo tenga ese conflicto, yo voy a estar viviendo a medias en este mundo natural en relación a los asuntos sobrenaturales. Pero cuando el Espíritu Santo, porque escuche bien, esto no es una capacidad ni somos autodidactas espirituales. Cuando el Espíritu Santo nos dice: entiéndelo por fe, Él mismo configura mi cerebro de tal manera en que no hay problema. Tú lo dices, yo lo creo, punto, y se acabó. Y no entro en ese conflicto. Entonces, precisamente, no tengo que estar divorciada en esas capacidades cerebrales y los asuntos de la fe. Ese conflicto lo tiene el hombre natural o el hombre carnal, el que no entiende a Dios, el que no entiende los asuntos espirituales, o el carnal que ha llegado pero todavía está gateando y tiene que entrar entonces en ese nivel de entendimiento y de revelación para que se convierta en ese hombre espiritual. Estoy hablando como Pablo lo menciona. El natural que no le interesa nada de Dios ni entiende los asuntos espirituales, el carnal que se ha acercado a Dios pero tiene que nacer de nuevo para tener una nueva mentalidad y ver los asuntos de forma diferente, pero está el hombre espiritual.
Y el hombre espiritual no tiene conflictos en sus racionamientos y los asuntos de la fe. Los recibe por la palabra. Entonces, existe un potencial latente en cada persona. Todo un arsenal de capacidades disponibles, esperando que solo el acto de creer las active, las defina y las lleve a producir mucho fruto. Pero el máximo desarrollo de ese fruto es un asunto divino. Es decir, nuestra relación con Dios, encontramos el sentido y la razón para activar ese potencial. Y vea que la fe aparece como el autor y consumador de la fe es Cristo. La fe aparece como un don espiritual, pero aparece como el fruto del Espíritu. Por lo tanto, no es algo que yo puedo producir. Lo inicia Él y lo perfecciona Él. Y Él lo ejecuta en diferentes niveles como don. Pero para cada hijo de Dios se espera que crezca en la fe, que crezca en esa dimensión de fe. Y por eso la fe aparece en los dones y aparece como fruto del Espíritu. Nuestra fe puede sufrir influencias que la desenfoquen y que la debiliten si ponemos nuestra mirada en las condiciones en que vive el ser humano, sean políticas, sociales, económicas, culturales, biológicas. Por eso dice, pongan los ojos en Jesús. Mantengan sus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador. Cuando quitamos los ojos de Jesús y comenzamos a prestar demasiado atención a los asuntos políticos, nuestra fe se ve influenciada. ¿De cuáles serán los resultados? Y cómo ahora Pierluisi quiere arrastrar también a los de Proyecto Dignidad, y cómo aquel quiere traer al otro, y cómo quieren imponer estas situaciones en el sistema educativo. Y cuando nos ponemos a leer eso y a ver eso, claro que nuestra fe se ve afectada de alguna manera. Vemos lo que ocurre a nivel global, social, económico, y cuando ponemos nuestra atención y qué va a pasar, y con este costo de vida que sigue aumentando y no va paralelo a los sueldos, porque aunque aumenten el límite federal, el costo de vida se ha disparado y es como si estuviéramos igual. Yo no sé cómo juegan con eso, pero de todas maneras, cuando ponemos nuestra atención en eso, nuestra fe se afecta. Por eso Él dice, mantengan los ojos en Jesús, porque Él es la fuente de toda provisión. Él es la fuente. Dice en el Salmo 33 que aquellos que son obedientes, los que aman a Dios, que se mantienen fieles, y estoy parafraseando, dice, Él los mantiene vivos, Él les suple, Él les da alimento en tiempo de muerte, en tiempo de hambre, en tiempo de escasez. Dios es el que está ahí presente supliendo. Y escuche bien, a veces nosotros nos hemos metido en embrollos aquí en la tierra y por eso nos preocupan las situaciones económicas. Y yo creo que el Señor nos está diciendo, mire, no te aferres a nada, porque a la larga, si te toca morir, te vas como llegaste, sin nada. Y si nos toca el arrebatamiento, tampoco nos llevamos nada. Pero a veces nos aferramos a cosas en la vida que realmente no son indispensables ni son vitales. Nosotros le damos ese significado. Entonces creo que este es un buen tiempo para recapitular y repasar. Nuestro cerebro fue hecho para contener el Espíritu Santo de Dios y con la asistencia del Espíritu Santo sustentar todas las dimensiones en que Él se mueve, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste a nivel de nuestra humanidad. Por lo tanto, la fe es un acto de naturaleza espiritual que se hace realidad mediante el acto de creer. Es un proceso que solo es ejercitado por nuestro espíritu usando nuestro cerebro como ese cauce físico. Es un acto espiritual que hace que nuestra neurobiología se sujete y responda, y que por el lado espiritual de nuestros pensamientos no hay límite, porque es intangible, abstracto, inmaterial, no es perceptible
imperceptible mediante nuestros múltiples sentidos sensoriales, pero es tan real como lo es el Espíritu Santo. Y las marcas están ahí. La fe es un acto supremo que, aunque es invisible a la vista de todos, es el gran combustible que prácticamente lo origina todo. Y el cerebro es el único órgano capaz de procesar, alinearse a las sublimes demandas de nuestra fe. Nuestro cerebro no tiene modo de elegir los estímulos que recibe, pero al exponerse a los particulares estímulos de la fe, responde de manera neurobiológica a esos estímulos. Entonces, mis amados, finalmente, todo nuestro cerebro, todo el diseño de Dios y la firma de Él en esa función, en nuestras células nerviosas, son extremadamente sensibles al acto de creer. Prácticamente el sistema nervioso completo es afectado por los comandos que se propagan a través de esos impulsos, torrentes químicos, eléctricos, neuronales, y nos da un impulso para decir: yo te creo, frente a cualquier tempestad, frente a cualquier desafío. Señor, yo sé que tú vas a obrar. Y cierro con esto. Recuerdo cuando estaba en tercer grado, 1975, haga el resto del cálculo. 1975 le diagnostican a mi papá cáncer maligno tipo Hodgkin. Y con todos los tratamientos al que él fue sometido, mi papá, llegó el momento en que aquella facultad médica del Hospital Veterano, allí en Río Piedra, dijeron: no podemos hacer más. Humanamente hablando, científicamente hablando, aquí no hay más nada que hacer. Por lo tanto, Eduardo Chito Yola fue desahuciado por la ciencia. Mi papá era un hombre alto, medía, yo no sé, como 6 pies. Era muy robusto él. Y papi estaba todo un saco de huesos allí. Yo era pequeña, pero recuerdo que su pigmento era como verdoso, como un gris verdoso. Y sus ojos como amarillentos, y estaba allí simplemente esperando que llegara el momento, y nosotros nos fuimos a orar, Señor, no estamos preparados para perder a papi. Éramos pequeños, mi mamá nunca había trabajado. Señor, que tu misericordia le alcance. Eso es un milagro sobrenatural, porque ya la ciencia había certificado: aquí nada se puede hacer. Nada se puede hacer, solo Dios puede obrar. Así que nos fuimos en oración, ayuno, y a todo el que conocíamos en aquel tiempo a orar, a ayunar. Y de repente, para acortar la historia, de repente, en los últimos análisis, que lo hacen más por protocolo y por llenar documentación, Eduardo Chito Oyola comenzó a reflejar los glóbulos blancos con los rojos a estabilizarse, y las plaquetas a estabilizarse, y aquella facultad médica confundida y turbada. De par de semanas, no le daba ni un mes a mi papá, y comenzó el corre y corre, y comenzaron, y volvían y le hacían estudio, y veían cómo todo comenzaba a normalizarse. Estoy hablando de prácticamente en días, no paulatinamente ni progresivamente. Dios hace como Él quiere. Bueno, como dice Angélica Calvetti, la amo, la respeto. Parte de mi aprendizaje en esta vida, ella ha sido una de las profesoras. A Dios hace las cosas como le da la real y bendita gana, y hay que dejarlo que lo haga y que sea Dios. En días todo comenzó a estabilizarse. Todo comenzó a estabilizarse. Le hicieron los análisis, no aparecía el cáncer en ningún lado, todo negativo. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó aquí? Mandaron a buscar unos especialistas de Washington, se reunieron, comenzaron a evaluar el expediente de Eduardo Chito Yola. En menos de un mes mi papá estaba dado de alta, y la facultad médica con un expediente que no tenía explicación científica. Entonces mi papá regresó a casa, le dijeron: tenemos que hacerte unos estudios, unas revisiones. Y mi papá se sometió a todos los estudios, a todas las revisiones. No aparecía el cáncer por ningún lado. Mi papá recuperando peso, 1975.
Entonces, finalmente, ¿qué ocurrió? Cuando ya no tenía más explicación científica, a los 10 años le dijeron, mira, Eduardo Chito Yola, este expediente tenemos que archivarlo, pero no tenemos explicación. Aquí solo una intervención sobrenatural, un milagro sobrenatural. Pero recuerda que estos cánceres tienen unas revisiones y hay que chequearte porque esto de 10 a 15 años pudiera nuevamente salir. Ya ustedes saben todo esto, lo que los médicos hacen y te ponen todos los chequeos anuales o el tiempo que determinen. Pasaron los 10 años, los 12 años, los 15 años, 20 años que papi nos vio crecer a todos, casarnos, hacer nuestras familias y en el 1995 mi papá vuelve a caer en cama. Y cuando cayó en cama, él dijo 3 cosas solamente le digo al Señor. Y si van a orar, oren en esta dirección porque en esta dirección quiero orar. No me voy a someter a ningún tratamiento. Ya yo sé lo que es el infierno de la quimioterapia y de la radioterapia. Palabras de papi. Yo sé lo que es eso. No me voy a someter a ningún tratamiento. El Dios que hizo el milagro lo puede hacer otra vez. Y si no lo va a hacer es porque llegó mi hora y yo estoy preparado. Número 2. Si me llegó mi hora, que yo no esté mucho tiempo en cama, que el Señor me lleve rápido. Si este es mi tiempo, que me lleve rápido. Quiero que oren en esa dirección. Y número 3, que yo pueda estar lúcido hasta el último minuto adorando a mi Dios. Exactamente así fue, mis amados. En el 1995, en abril, a mi papá lo llevaron, le encontraron unas masas. Y nuestra oración le añadió un detalle. Tú hiciste el milagro y él puede morir de lo que sea, porque Lázaro resucitó después de 4 días y como quiera se tuvo que morir. Amén. A menos que llegue el arrebatamiento, aunque Dios nos resucite ahora mismo, nos vamos a morir. No se asusten porque eso es parte del plan de Dios, la ley de vida. El asunto es que le dijimos, nosotros le añadimos a esta petición, Señor, que él puede morir de lo que sea, pero no de lo que tú lo sanaste y que está archivado allí en el hospital de veteranos, que fue un milagro tuyo. Efectivamente, a mi papá le encontraron unas masas, unos tumores, y de manera bien particular, en junio mi papá murió. En abril le descubrieron eso, estuvo en los estudios, en mayo cayó en cama y en junio mi papá partió con el Señor. Le dimos gloria a Dios. Él se fue recitando el Salmo 23 con mi hermana y mi cuñada, balbuceando el Salmo 23. Hasta último momento estuvo lúcido. Dios no le permitió caer en esa cama tan larga. No lo sometimos a ningún tratamiento. Él ya lo había dicho y él había firmado en que no quería que lo entubaran ni nada de esas cosas. Pero cuando fuimos a buscar el acta de defunción, que la hacen en computadora, bueno, en aquel tiempo era maquinilla, estaba llena en maquinilla, pero en una nota al calce en tinta azul, escrito a mano por el médico, murió de cáncer, no cáncer linfoma maligno tipo Hodgkin. Escrito a mano en tinta azul, esa acta de defunción todavía yo la tengo, para que así se archivara en el expediente, porque como el expediente médico del veterano decía esto, en una nota al calce a mano del mismo médico sobre aquella acta de función. Simplemente hicimos lo que papi quiso, porque él después dijo, no me velen en tal funeraria, no voy a decir el nombre aunque ya no existe. No me velen ahí, que ahí hace un calor y eso es bien chiquitito. La gente va a estar bien incómoda ahí. Dijo él, a mí me van a velar en tal funeraria, que fue la Carrasco, porque él era bien amigo de Luis, allí me van a velar y no quiero predicadores que vengan a hablar mensajes largos. Yo quiero que me hagan un concierto. Yo quiero que mi velatorio sea un concierto de 3 días. Mi papá era músico, mi familia son músicos todos, así que allí se hizo un concierto. Estuvo Débora Velázquez, ustedes la conocen como Débora Velázquez, pero ella es Débora Llora, ya partió con el Señor. La sobrina preferida de papi, Debita, como le decía él. Allí estuvo Débora, trajo cantantes, allí estuvieron las hermanitas Rivera, allí estuvo el trío de los Rivera. ¿Quién no pasó por allí a cantar, a adorar al Señor? La coral de Texas, el grupo evangelístico que tenía la iglesia de Texas. Fue un concierto los 2 días, porque antes se velaban 2 días. Los 2 días fue un concierto, mis amados hermanos, hasta que papi fue allí al cementerio donde entregamos aquel cuerpo. Polvo al polvo, tierra a la tierra. ¿Qué estoy diciendo con esto? La fe
tan pronto tú crees que para Dios es posible, es como si ese cerebro está ahí, ve la circunstancia, enfrenta la circunstancia hasta que ve el desafío y tú dices, no, yo le creo a Dios, yo creo que Dios puede hacer esto. Y es como el cerebro dice, esto es alimento para mí, esto es lo que yo estaba esperando, que asumieras una postura ante este desafío, porque el cerebro que fue diseñado por Dios activa todo el potencial para respaldar la actividad de creer. Y eso es lo que dice la palabra, y cierro ya esta noche. Él es el que provoca ese desafío para despertar en mí la respuesta de creer, y luego Él mismo sustenta esa fe hasta que la lleva al cumplimiento de su propósito. ¿Me doy a entender? Él la inicia, Él la provoca, yo respondo. Todas las capacidades que Él me dio las encamina al máximo potencial, y Él mismo la sustenta para llevar mi fe a un nuevo nivel y ver realidad el milagro. Eso es lo que hace Dios. Por lo tanto, repito, cuando vemos esta galería de fe de Hebreos 11, mi pregunta es, ¿qué argumentos le pongo yo a Dios muy dentro de mí como para pensar que Él no puede hacer lo que Él te dijo que va a hacer contigo, con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en lo que tú estás invirtiendo en obediencia para Él? ¿Qué me estoy permitiendo dudar? ¿Qué me estoy permitiendo no creer como para yo misma sabotear lo que realmente Dios quiere hacer? Este es el mejor tiempo. Este es el terreno en que Dios quiere hacer cosas grandes. Y la evidencia, estos del capítulo 11, que creyeron aún muriendo, pero cuando Cristo vino, validó para ellos y validó para ti y para mí, y Él dijo que regresará. Pero si Dios te dio una palabra, créela que la va a cumplir antes de que Él regrese o que tú te tengas que encontrar con Él. Él la va a cumplir. Amén, iglesia. Vamos a estar de pie en esta preciosa noche. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que se han conectado en esta preciosa noche, que verán esta clase de manera diferida, pero yo te reto y te desafío, como dice el Señor, para que en este tiempo pruebes al Señor. Él es la fuente de toda provisión. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Este es el tiempo de los milagros. Aprende a caminar, a vivir y a ver lo sobrenatural, y que eso sea lo natural sobre tu vida. En el nombre de Jesús oramos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estos principios. Gracias por llevarnos en este recorrido de la palabra, Señor, de manera intencional en este tiempo, esta porción bíblica que desafía nuestra fe ante los tiempos que vivimos, que desafía nuestra confianza ante los retos y desafíos que enfrentamos. Tú eres fiel, tú eres más que suficiente. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. En tu nombre continuaremos adelante cumpliendo la tarea encomendada, y desde ahora toda la gloria te la damos a ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén y amén.